Hay instantes en la vida que no llegan con estruendo ni con dramatismo, sino que se manifiestan como un susurro profundo que resuena en lo más íntimo del ser. No es una revolución externa, sino una transformación interna que marca un antes y un después. Es ese punto imperceptible en el tiempo donde tu esencia se atreve a romper con la máscara que llevaba por años. Desde ese instante, aunque la realidad a tu alrededor continúe con su apariencia habitual, tú ya no puedes volver a encajar en la misma narrativa de siempre. Las actividades cotidianas, que antes te parecían normales o incluso reconfortantes, comienzan a sentirse como jaulas suaves. Lo que antes era tu refugio ahora parece limitarte. Los papeles que asumías con naturalidad, ya sea como profesional, amigo, pareja o cualquier otra etiqueta, pierden significado. Incluso el diálogo con ciertas personas empieza a parecerte agotador, como si ya no pudieras vibrar en la misma frecuencia. Este despertar no viene acompañado de fuegos artificiales. Llega en medio del silencio, tal vez mientras lavas los platos o caminas por una calle que conoces de memoria. Surge en ese pequeño espacio entre un latido y otro, o en una respiración profunda que simplemente ocurre. Es como si el alma finalmente hablara y no pudieras ignorarla más. Si sentiste que estas palabras tocaron algo dentro de ti, no las dejes pasar. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje hacia una vida más auténtica y consciente. Este espacio fue creado para almas como la tuya, listas para recordar quiénes son y por qué están aquí. Según la perspectiva del psiquiatra suizo Carl Jung, este proceso representa el umbral de la individuación, un camino de autodescubrimiento donde el ser se reconcilia con sus fragmentos. No se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de recordar quién eres debajo de todas las capas que fuiste acumulando para adaptarte al mundo. Es un retorno sagrado a la autenticidad, donde las programaciones sociales pierden su poder y emerge la verdadera voz interior. Inicialmente, esta experiencia puede desconcertar. Puedes sentirte como un espectador observando tu propia vida desde lejos, como si ocuparas el cuerpo de alguien más. Pero esa distancia no es confusión, es visión. Es la lucidez de nacer de nuevo, no en el cuerpo, sino en la conciencia. Es un umbral donde lo ilusorio comienza a desvanecerse y da paso a la profundidad de lo real. Algo ha emergido dentro de ti. Una fuerza que no pide permiso ni justificación. Y aunque no puedas explicarla con palabras precisas, sabes que lo viejo ya no puede sostener lo verdadero. Has sido llamado, no desde fuera, sino desde lo más hondo. Y ese llamado, una vez escuchado, cambia para siempre la dirección de tu existencia. Identificar este instante no es simplemente una señal de conciencia, sino una manifestación de coraje interior. Aceptarlo requiere desnudar el alma ante una verdad incómoda, que la existencia que construiste, por más estable o admirada que parezca, ya no te contiene ni representa la grandeza de tu esencia interior. Has sido invitado a contemplar la realidad con una percepción renovada, como si una capa de niebla hubiera caído, y de pronto, cada detalle de la vida cotidiana adquiriera un nuevo significado. Y aunque quienes te rodean quizás no detecten ninguna diferencia en tu comportamiento, tú percibes una transformación radical en lo más profundo. Cada momento de silencio se vuelve más revelador que 1000 palabras, como si el universo te hablara en pausas y espacios vacíos. Sientes un anhelo inesperado por la sencillez, por una vida sin adornos innecesarios, donde lo auténtico brille por encima de lo artificial. Surge en ti un compromiso con la verdad, no una verdad universal, sino tu verdad interna, esa que, aunque incómoda o disruptiva, te invita a vivir de manera coherente con tu ser más genuino. Este instante marca una frontera sagrada. No es el resultado de estar perdido, sino el reconocimiento íntimo de que finalmente has sido hallado por ti mismo. No deseas regresar a lo conocido, más bien, sientes que las estructuras del pasado ya no pueden sostener la magnitud de la persona en la que te estás convirtiendo. Comienzas entonces a diseñar una existencia que refleje tu identidad más real, no basada en expectativas externas, sino en tu propósito auténtico. Es una construcción lenta, consciente, donde cada elección se alinea con tu nueva visión. Y cuando cruzas ese umbral, cuando te reconoces a ti mismo en esta nueva narrativa, comprendes que no hay retorno. Ya no se trata de avanzar para escapar del pasado, sino de avanzar porque ahora sabes exactamente hacia dónde va tu alma. Existe una honestidad que va mucho más allá de las palabras que decimos o los pensamientos que admitimos.
Es una sinceridad cruda, visceral, que brota cuando ya no puedes sostener la historia que te contabas a ti mismo. Ese es el verdadero indicio de que estás atravesando una transformación profunda, un cambio que no sucede desde fuera, sino desde el mismísimo centro de tu ser. La vida que solías considerar familiar comienza a sentirse extrañamente distante, como si ya no te perteneciera. Al observarte con atención, te das cuenta de que tus hábitos cotidianos, las rutinas que antes te daban estructura, y las identidades con las que conviviste durante tanto tiempo, ahora parecen ropas prestadas. Como si durante años hubieses estado habitando una piel ajena, moldeada para encajar, para agradar, para sobrevivir. Esa falsa seguridad, que antes parecía imprescindible, empieza a mostrar sus grietas. Ya no se siente como protección, sino como una celda decorada con rutinas. Esa incomodidad creciente no indica que tu mundo esté desmoronándose, todo lo contrario. Es la evidencia de que algo auténtico y poderoso en tu interior está comenzando a emerger. Un llamado que no se puede negar. Según el enfoque profundo del psiquiatra Carl Jung, este momento representa el primer peldaño en el viaje de la individuación, un camino sagrado hacia la integración total de tu ser. Es el inicio de una travesía donde dejas atrás los roles creados para funcionar en el mundo externo y te orientas hacia la verdad interna que había estado dormida bajo capas de adaptación. No se trata únicamente de un cambio de ambiente o de experiencias. Es una ruptura invisible pero decisiva en la percepción del tiempo, en la idea de que todo seguiría igual para siempre. Cuando atraviesas este umbral, no lo haces con dramatismo, sino con la inquietud silenciosa de quien empieza a recordar algo esencial. Una desesperación silenciosa comienza a asomar, no como caos, sino como el clamor profundo del alma que ha esperado pacientemente ser escuchada. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal, dale me gusta, deja tu comentario y comparte este video con alguien que también esté listo para despertar. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a más almas en transformación. Sigamos creciendo juntos. Ya no puedes conformarte con respuestas superficiales ni con los moldes sociales que antes te otorgaban un sentido de identidad. Es como si una capa se hubiese desprendido de tus ojos y sin previo aviso, lo que antes tenía forma de hogar, de propósito o pertenencia, empieza a parecer ajeno. Esta transformación no llega envuelta en caos ni requiere grandes gestos, se manifiesta como una revolución tranquila, un suave pero persistente rechazo hacia todo lo que ya no vibra con lo auténtico en ti. Es ese momento incómodo y revelador en que lo familiar empieza a parecer extraño. Una mujer, mientras comparte una comida con su familia, puede sentirse como una espectadora de su propia historia. Un hombre puede abrir los ojos en medio de una rutina profesional impecable, una que ha esculpido durante años, y experimentar un vacío ensordecedor en medio del ruido cotidiano. Estos escenarios no son sinónimos de fracaso. No implican que esas elecciones hayan sido erróneas. Lo que ha cambiado es que tu espíritu ha evolucionado. Has superado silenciosamente la etapa en la que esas construcciones externas podían sostener el peso de tu verdad interna. Esto es lo que algunos llaman el desengaño sagrado, una revelación en la que comprendes que, para adaptarte al entorno, tu alma tuvo que reducirse, disimularse, tolerar versiones diluidas de lo que en realidad anhelaba expresar. Pero esa etapa ha terminado. La ilusión comienza a desmoronarse como una máscara que ya no encaja en tu rostro. Y desde esas grietas emerge una voz que quizás estuvo dormida durante años, una voz suave, pero irrefutable, que te invita a vivir con integridad. El psiquiatra Carl Jung hablaba de esta fase como una muerte simbólica, una disolución del yo construido artificialmente, una liberación de las ficciones necesarias para sobrevivir en un mundo que no siempre permite la autenticidad. No se trata de una muerte física, sino de una transformación psíquica profunda. Es la despedida de una versión de ti que fue útil durante un tiempo, pero que ya no puede acompañarte en el camino hacia lo que verdaderamente eres. Es en esta despedida donde empieza la alquimia de tu renacer interior. Hay un momento en que dejas de intentar encajar en una versión de ti que fue diseñada para complacer a los demás. Es como desprenderse de un disfraz que llevaste por tanto tiempo que parecía parte de tu piel. Y en ese desprendimiento, algo más verdadero empieza a emerger. Tu energía cambia de frecuencia, ya no vibra con la necesidad de validación externa, ni con las expectativas que una vez moldearon tu comportamiento.
Los escenarios en los que antes buscabas reconocimiento comienzan a parecerte vacíos. Las conversaciones que antes tolerabas por cortesía ahora pesan como ladrillos en el pecho. Ya no puedes forzar sonrisas ante lo que no resuena contigo. Los principios que una vez te guiaron, quizá heredados, enseñados o absorbidos sin cuestionar, pierden su fuerza. En su lugar, comienzan a germinar valores nuevos, nacidos no de la adaptación, sino del despertar profundo de tu conciencia. Este es el punto en el que se inicia la verdadera liberación, no la del cuerpo, sino la del espíritu. Es la disolución de la vida que fuiste entrenado para desear y la apertura hacia una existencia más genuina, aquella que tu alma vino a manifestar. No se trata solamente de un cambio de mentalidad, sino de una transformación vibracional, una reconfiguración en todos los niveles de tu ser. El cuerpo ya no puede tolerar lo que la mente justificaba. Se vuelve un radar honesto, incapaz de sostener lo que no es auténtico. La ansiedad puede intensificarse, no como un mal funcionamiento, sino como una alarma divina, una señal inequívoca de que tu esencia no tolerará seguir viviendo a medias. El corazón, por su parte, se expande con un dolor dulce, no causado por fragilidad, sino por la valentía de estirarse hasta abrazar por completo tu verdad interior. Este no es un proceso fácil ni cómodo, pero es profundamente necesario. Estás abandonando las máscaras y reclamando tu identidad esencial. Es aquí donde comienza la verdadera alquimia del alma. Llega un punto en el camino interior donde dejas de anhelar lo conocido, no porque lo rechaces, sino porque ya no responde al llamado de tu alma en expansión. Lo ordinario deja de ofrecer consuelo, y en su lugar, te entregas, no con miedo, sino con humildad, a lo misterioso, a ese territorio sin nombre que solo puede recorrerse con valentía y entrega profunda. En esta etapa del viaje no hay guías, ni rutas marcadas. Tu brújula se convierte en la intuición, y el único mapa confiable es el latido sutil que emana desde tu centro. Cada vez que te alejas de lo que antes te definía, das un paso más hacia tu emancipación espiritual. No caminas hacia lo incierto por necedad, sino por fidelidad a tu verdad más íntima. Esto no es una condena, es un umbral sagrado. Un antes y un después que no marca el fin de tu camino, sino el inicio real. A partir de aquí, no puedes regresar a vivir bajo los velos de la ilusión. Porque cuando tu alma ha probado la autenticidad, todo lo que no resuena con esa frecuencia se vuelve insuficiente, inerte, sin sentido. Carl Jung hablaba de la necesidad de confrontar nuestra sombra para dar a luz a lo indómito que habita dentro, no a una selva salvaje exterior, sino a la vitalidad interna que había sido domesticada por años de condicionamiento. Separarse de esa sombra, que tantas veces fue una defensa, una armadura, puede sentirse como pérdida. Pero, en el fondo, es una reconexión profunda. Un reencuentro con el hogar invisible donde siempre perteneciste, aunque lo hayas olvidado por un tiempo. Ese regreso es una forma de renacimiento. No vuelves al lugar físico, sino al estado original del alma, libre, despierta y dispuesta a crear desde la totalidad. El umbral es tan real como invisible, y una vez que lo atraviesas, ya no puedes seguir viviendo en piloto automático. La búsqueda de propósito deja de ser un deseo abstracto y se convierte en una brújula interna que guía cada una de tus decisiones. Ese anhelo por comprender lo profundo, lo verdadero, lo que da sentido, se vuelve tu motor, tu chispa vital, tu faro inquebrantable. La metamorfosis del alma no llega con trompetas ni anuncia su llegada en voz alta. Comienza en lo más sutil, en una pausa prolongada, en una rutina que de pronto se vuelve incómoda, en el instante en que dejas de reconocerte en las máscaras que siempre llevaste. Es un silencio particular, distinto a cualquier otro. Un silencio que no es vacío, sino lleno de significado oculto. Interrumpe suavemente tu forma de moverte por el mundo, cuestiona los roles que has desempeñado durante años y pone en duda incluso tu autodefinición. En los primeros momentos, esa nueva presencia dentro de ti se manifiesta con timidez, como un susurro que apenas puedes distinguir. Es parecido a recordar algo esencial que había sepultado hace mucho. Pero esa calma inicial pronto se transforma en un llamado más firme, una urgencia que ya no puedes ignorar. Se convierte en un tambor invisible marcando un nuevo ritmo en tu interior. Y mientras eso sucede, el estruendo del mundo exterior empieza a desvanecerse lentamente. No porque haya desaparecido, sino porque deja de importarte con la misma intensidad.
La voz del entorno, con todas sus opiniones, exigencias y miedos prestados, comienza a perder su autoridad sobre ti. En su lugar, emerge algo mucho más sagrado, tu voz interior, tu conciencia despierta, tu verdad no adulterada. Esa voz, al principio frágil, pronto se impone como una fuerza imparable que eclipsa todo lo demás. Es el renacimiento de tu autenticidad, que no necesita permiso para manifestarse. Si algo en ti se movió al escuchar esto, no lo ignores. Únete. Suscríbete. Deja tu huella con un me gusta, comparte con quien necesita esta verdad y abre el diálogo en los comentarios. Este no es solo un video, es un reflejo de lo que ya late en ti. Al principio, la transformación no se anuncia con palabras, sino con sensaciones. Es el cuerpo quien da las primeras señales de que algo ha dejado de encajar. Comienzas a experimentar una tensión sutil pero constante entre lo que haces y lo que realmente sientes. Tus acciones, antes automáticas, empiezan a sentirse forzadas, como si ya no pertenecieran a ti. Los espacios cotidianos, tan conocidos que podías recorrerlos con los ojos cerrados, ahora transmiten una vibración extraña, casi como si te estuvieran diciendo que algo ha cambiado, y ese algo eres tú. Las conversaciones que en otro tiempo te reconfortaban, ahora dejan una sensación de vacío. No porque las palabras hayan cambiado, sino porque tú ya no estás dispuesto a permanecer en la superficie. Anhelas profundidad, presencia, verdad. Y los roles que una vez asumías con soltura, como si te fueran naturales, se revelan como patrones de supervivencia tejidos durante años, hilos invisibles que sostenían una versión de ti que ya no te representa. Y justo cuando pensabas que ese malestar era solo una fase pasajera, sucede lo inexplicable. La voz interior que llevabas tanto tiempo ignorando, la misma que muchas veces ahogaste con razón, miedo o conveniencia, comienza a hablar. Al principio, es un susurro, pero pronto se convierte en la vibración más clara y poderosa que has sentido. Más fuerte que cualquier consejo externo, más nítida que cualquier lógica aprendida. Esa voz no exige, no grita. Simplemente se presenta con la autoridad tranquila de quien ha esperado pacientemente ser escuchada. Y una vez que la escuchas de verdad, ya no hay vuelta atrás. Porque sabes, en lo más profundo, que ella es la única guía que puede conducirte hacia una vida plena, libre y auténtica. Comienza a hablarte en una lengua que no pasa por las palabras. Lo hace a través de sensaciones profundas, presentimientos inexplicables, impulsos que te conducen hacia personas, decisiones o lugares que no sabes por qué te atraen, solo sabes que debes seguirlos. Es un lenguaje que no se traduce en lógica, sino en resonancia interior. Este es uno de los signos más reveladores del despertar profundo, cuando tu voz interior adquiere más fuerza que cualquier ruido externo. Y no necesita elevar el volumen para ser escuchada. No irrumpe. Vea. Es una especie de zumbido sagrado que sientes en el pecho, una energía que te señala lo que ya no te pertenece y lo que sí está en consonancia con tu verdad. Lo reconoces porque te mueve, te incomoda, te emociona, pero nunca te deja indiferente. No es producto de la imaginación, como durante mucho tiempo fuiste enseñado a creer. Es intuición en su forma más pura. Carl Jung, en su visión psicológica profunda, se refería a este fenómeno como el surgimiento de una sabiduría ancestral que habita en lo más recóndito del inconsciente. Una sabiduría que no se aprende, sino que se recuerda. Una arquitectura interna que empieza a revelarse poco a poco, como si algo dormido comenzara a desperezarse dentro de ti. A partir de este momento, empiezas a notar conexiones que antes pasaban desapercibidas. Patrones, señales, coincidencias tan precisas que se sienten orquestadas por algo más grande que tú. La sincronicidad, ese misterioso entrelazamiento de eventos significativos, deja de ser una rareza y se convierte en una forma de comunicación. Como si la vida misma empezara a dialogar contigo en símbolos, reflejos y repeticiones imposibles de ignorar. Piensas en alguien con quien no hablabas hace años, y de pronto recibes su mensaje. Soñaste con un animal, un número, un objeto, y al despertar, lo encuentras presente en una conversación, en una imagen, en la calle. Estas no son meras casualidades. Son señales. Son respuestas a preguntas que aún no sabías que estabas formulando. La intuición, una vez activada, te convierte en alquimista de tu propia experiencia. Y ya no vives en línea recta,
sino en espiral, avanzas a medida que te reconoces. Y ese reconocimiento, silencioso pero transformador, es la verdadera revolución del alma. Empiezas a notar que el universo tiene una forma peculiar de dialogar contigo, no con palabras explícitas, sino con señales sutiles que parecen brotar desde tu mundo interior y manifestarse en lo externo. Lo que antes eran simples coincidencias, ahora se revelan como mensajes simbólicos, reflejos claros de un diálogo entre tu alma y tu entorno. Ya no sientes la necesidad de buscar tantas opiniones ajenas, porque has aprendido a escuchar, y sobre todo, a confiar en esa voz serena que habita dentro de ti. Y con esa confianza, dejas de justificar tu proceso a quienes no tienen el deseo o la capacidad de acompañarte en este camino. Dejas de explicar tus decisiones, tus silencios, tu transformación. Comienzas a leer el lenguaje energético de la vida con una sensibilidad renovada. Pequeñas sensaciones, miradas, ambientes, todo se vuelve información. Aprendes a identificar esa certeza que no pasa por la lógica, pero que vibra con autenticidad. Incluso cuando algo no tiene sentido sobre el papel, tu cuerpo, ese sabio silencioso, te dice si está en coherencia con tu verdad. Tal vez el mundo aún no comprenda tu decisión de soltar, de buscar menos, de hablar menos, de alejarte de ciertas dinámicas. Pero tú sabes que no estás escapando, estás regresando. Tu alma reconoce el poder de esta revolución quieta. Y en ese reconocimiento, florece una nueva forma de vivir. Ya no te interesan las respuestas empaquetadas o los caminos trazados por otros. Has comenzado a confiar profundamente en el ritmo único de tu transformación, incluso cuando parezca que todo se deshace. Hasta tu respiración se vuelve distinta, más lenta, más consciente, más presente. Porque cada inhalación es un acto de fe, y cada exhalación, un acto de liberación. Las rutas que solías seguir se desdibujan, pero no te pierdes, te descubres. Y en ese descubrimiento, tus vínculos se depuran. Tus relaciones se vuelven más auténticas, más presentes, más recíprocas. Ya no hay espacio para las verdades a medias, ni para intercambios que drenan tu energía. Solo queda lugar para lo real, para lo alineado, para lo que sostiene y eleva. Empiezas a establecer límites con firmeza, pero sin la pesada carga de la culpa. Dices no con claridad, no desde el rechazo, sino desde el autorrespeto. Y los sí que salen de ti nacen del corazón, sin el miedo disfrazado de obligación. Hay una nueva inteligencia emocional que se despierta en ti, una capacidad para distinguir quien vibra contigo en autenticidad y quien simplemente ya no sintoniza con la frecuencia en la que estás creciendo. Esto no es soberbia, ni desapego frío. Es una afirmación de tu integridad. No estás actuando desde el ego, sino desde la verdad serena de tu ser. Estás dejando de encajar en moldes para comenzar a encarnar tu esencia con total honestidad. Esta nueva sensibilidad, por momentos, puede sentirse solitaria. A veces, parecerá que estás caminando por senderos que nadie más ve. Pero también es profundamente liberadora. Porque ya no estás esperando una validación exterior que confirme tus pasos. Has comprendido que no necesitas más señales, porque tú te has convertido en la señal. Tu evolución ha dejado de ser un deseo y ahora es una frecuencia que emites con cada respiración consciente. Tu presencia cobra un nuevo significado, ya no es accidental, es intencional. Estás donde eliges estar. Te vinculas desde lo auténtico, no desde la necesidad. Y tus decisiones, antes influenciadas por expectativas o estándares externos, ahora emergen desde un centro más profundo, donde habita tu sabiduría interior. Los parámetros externos de éxito o estabilidad, el reconocimiento social, la validación profesional, la seguridad aparente, dejan de seducirte. Comienzas a medir tu crecimiento no en logros visibles, sino en paz interna, en ligereza, en congruencia. Es aquí donde tu renacimiento se vuelve innegociable. Ya no caminas guiado por caminos visibles ni por fórmulas prestadas. Te orientas con algo mucho más sutil y poderoso, una brújula interna que solo tú puedes sentir, una certeza que vibra en tu interior como un eco en los huesos. Es una dirección que no se traza con mapas ni se valida con la lógica, pero cuya precisión es innegociable. Carl Jung describía este proceso como el viaje de la individuación, la compleja pero hermosa alquimia de integrar lo que antes estaba oculto en las profundidades del inconsciente y desde ahí volverse completo.
En esta etapa del despertar, la integración deja de ser un concepto abstracto y se vuelve experiencia. No es teoría, es práctica emocional. La voz que antes acallaste, por miedo, por adaptación, por duda, empieza a adquirir una presencia luminosa. Ya no necesitas amplificarla para que otros la escuchen. No. Ahora, simplemente la escuchas tú. Porque eso es lo esencial, que por fin te estás escuchando a ti mismo. No estás buscando brillar frente a otros. Estás volviendo tu mirada hacia adentro. Observa sin ansiedad, sin la urgencia de impresionar. Por primera vez, no estás intentando entrar en espacios donde nunca perteneciste. Has redirigido tu energía, ya no tratas de encajar, tratas de habitarte. Este es el verdadero acto de pertenencia, no a un grupo, a un rol o a una narrativa social, sino a ti mismo. Has cruzado una frontera invisible pero irreversible. Una línea sagrada que, una vez traspasada, redefine tu forma de vivir, sentir y crear. No hay regreso, no porque esté prohibido, sino porque tu alma ya ha probado la libertad y eso transforma para siempre tu forma de existir. Cuando el murmullo de tu voz interior comienza a eclipsar el estruendo del mundo, no estás volviendo a quien fuiste, estás recordando quién viniste a ser. Ese instante marca el nacimiento de un nuevo viaje, no hacia atrás, sino hacia adentro. Y en este trayecto espiritual, llega un momento sagrado en el que tus manos, que antes se aferraban por miedo o costumbre, empiezan a abrirse. No como un signo de rendición, sino como un gesto de liberación. Un soltar profundo, que no nace del cansancio, sino de la confianza. Este despertar no siempre es cómodo. Al principio, se presenta con la extrañeza de lo que alguna vez fue familiar pero ya no encaja. Notas que comienzas a distanciarte de lo que pensaste que era eterno. Rutinas, vínculos, patrones de comportamiento, todo empieza a desmoronarse como hojas secas que ya cumplieron su propósito. Incluso aspectos de tu identidad, que alguna vez defendiste con fuerza, ahora se disuelven suavemente, como si ya no necesitara seguir actuando ese papel. Y aunque una parte de ti se aferra a lo conocido, por instinto o por memoria, otra parte, más sabia, más arraigada en lo esencial, empieza a respirar con aliento nuevo. Esa exhalación no es solo física, es energética. Es tu alma soltando capas, liberando lo que ya no nutre, dejando espacio para que algo más verdadero pueda emerger. Este proceso no es lineal. Es una espiral sutil, una danza entre lo que fuiste y lo que estás siendo. Pero en cada giro, en cada pérdida aparente, también hay una expansión, de conciencia, de autenticidad, de vida. No estás perdiéndote. Estás regresando a ti. Este es un indicio inequívoco de que has alcanzado un umbral espiritual sin retorno. El acto de soltar ya no provoca temor en ti, sino que se convierte en una expresión profunda de libertad. Durante gran parte de nuestra existencia, nos hemos aferrado con fuerza a vínculos, etiquetas sociales, expectativas ajenas y metas impuestas, convencidos de que eso nos otorgaría un sentido de pertenencia, validación o propósito. Nos programaron para creer que la acumulación y la aprobación nos harían completos. Pero como bien señaló Carl Jung, todo lo que emana del ego, esa ilusión de control y permanencia, inevitablemente colapsará cuando el alma clama por autenticidad. En este punto del viaje, lo que solías considerar indispensable comienza a desvanecerse, no por apatía, sino porque has comenzado a vibrar en una frecuencia más sincera y alineada con tu esencia. Ya no estás dispuesto a sacrificar tu tranquilidad mental por sostener una imagen fabricada. Aquello que alguna vez llamaste renuncia, hoy lo reconoces como una forma de reconciliación contigo mismo. Soltar no significa perder, significa regresar a lo que siempre estuvo en ti, esperando que te liberarás de lo innecesario. Este tipo de transformación interna no sucede de un día para otro. Es un proceso de despertar, de cuestionar, de atreverse a dejar ir los moldes que alguna vez te encajaron, pero que ya no representan lo que eres. Es permitir que caigan las máscaras para dejar ver la verdad que reside debajo. Y es ahí, en ese momento de rendición consciente, donde nace la verdadera libertad. Lo que experimentas es como si el alma respirara profundamente por primera vez en mucho tiempo, como si por fin reconociera las heridas que llevaba ocultas tras capas de resistencia y rutina. La noción de control, que alguna vez parecía indispensable para protegerte del caos, comienza a revelarse como un castillo de humo,
un mecanismo de defensa edificado con ladrillos de inseguridad y temor. Descubres que el verdadero alivio no está en tener todas las respuestas ni en controlar cada desenlace, sino en soltar la necesidad de hacerlo. Aquello que antes te paralizaba, la opinión ajena, la seguridad aparente, lo predecible, pierde su peso frente a una sensación de ligereza que brota desde lo más profundo de tu ser. Ya no necesitas tener el control absoluto, porque ahora conoces el poder de confiar en el proceso. Lo que antes llamabas vacío, hoy lo identificas como un espacio fértil donde puede germinar lo auténtico. Lo que antes interpretaste como confusión, ahora lo ves como el horizonte abierto de infinitas oportunidades. Comienzas a aceptar lo que es, sin resistencia ni negociación. Ya no dedicas tu energía a justificar el pasado ni a insistir en que todo se acomode según tus planes. Fluyes. Y en ese fluir, emerges. Este permiso que te das no surge de la rendición pasiva, sino de una conexión valiente con tu esencia. Es un gesto radical de confianza, confiar en ti, en tu camino, en la inteligencia de la vida. Y esto, lejos de ser debilidad, es una prueba de evolución espiritual. Como mencionaba Carl Jung, este momento representa una transformación alquímica interna, donde partes de ti se descomponen para dar lugar a una versión más íntegra y luminosa. Lo que para muchos puede parecer estancamiento, en realidad es la gestación de un amor maduro. Uno que no necesita máscaras ni validaciones externas. Un amor que prioriza la honestidad frente a la apariencia y la presencia auténtica sobre el desempeño constante. Es precisamente en ese dejar ir lo que no eres, donde te reencuentras con quien siempre has sido. Y desde ahí, desde esa claridad silenciosa, ya no sientes la necesidad de complacer a todos. Has comprendido que tu verdad no requiere aprobación, solo espacio para manifestarse. Ya no sientes la necesidad de ser comprendido a través de lentes distorsionadas por expectativas ajenas o malinterpretaciones nacidas de una empatía desinformada. Has descubierto que la verdadera libertad no radica en controlar cada interacción o en ajustarte a los moldes de otros, sino en vivir guiado por tu alma, con una autenticidad tan luminosa que no necesita validación. Es una libertad feroz y serena a la vez, que no pide espacio, lo ocupa naturalmente. Es ese tipo de libertad que entiende que lo genuinamente alineado con tu esencia jamás exigirá que te niegues a ti mismo para sostenerlo. Y ahí yace la majestuosidad del sendero que transitas. Ya no se trata de resistir para existir. Estás eligiendo entregarte, no como acto de derrota, sino como una declaración de fe profunda en la inteligencia de tu propio proceso vital. Esta rendición no te encierra, te expande. En ella, percibes por primera vez una libertad sin condiciones ni dependencias, donde te desvinculas de la lucha constante y empiezas a habitar el presente con ligereza. Hay un punto en tu despertar donde el tiempo deja de ser una carrera implacable. Ya no se posa sobre ti como una carga que apura o castiga. Se transforma en una dimensión viva, moldeada por tu conciencia. Dejas de ver la existencia como una línea recta con puntos de partida y cierre, y comienzas a percibirla como una danza sagrada en forma de espiral, donde los momentos no se pierden, sino que se entrelazan como filamentos de luz. El pasado ya no te condena, el futuro ya no te angustia y el presente se vuelve el escenario donde todo confluye y se renueva. Y así, abrazando esta perspectiva más amplia y orgánica del tiempo y del ser, descubres una manera nueva de habitar tu vida, más honesta, más sutil, más tuya. Lo que estás viviendo no es una pausa en el tiempo, sino una apertura consciente dentro de él. Es como si, de pronto, despertaras dentro del flujo temporal y dejaras de tratar tus días como listas de pendientes para empezar a habitarlos como portales sagrados. Cada instante deja de ser un simple trámite y comienza a latir con un simbolismo revelador. Cada respiración se transforma en un acto íntimo de conexión entre tu esencia más profunda y la sabiduría del universo. Este reconocimiento marca la cuarta señal en tu camino de transformación. En este punto, se está gestando un renacimiento espiritual genuino. El tiempo deja de ser una secuencia de minutos que se escapan para convertirse en una experiencia cargada de profundidad. Ya no te domina la medida de las horas ni el conteo de los días. Lo que antes era urgencia, hoy se diluye en presencia pura. Lo cuantitativo cede su lugar a lo cualitativo. La velocidad ya no importa tanto como la intensidad con la que vives cada paso. Emerges en un estado de atención plena, donde los segundos no te empujan hacia el futuro ni te arrastran desde el pasado.
Como sugería Carl Jung, la conciencia se expande en silencio, como una luz suave que no invade, pero transforma. Ese silencio no es vacío, es plenitud. Y en esa plenitud, tu alma sintoniza con un ritmo más vasto, más sabio, más tuyo. Esta nueva forma de percibir no viene acompañada de estridencias. No se anuncia con espectáculo ni espera reconocimiento. Simplemente se instala, y en su discreción, redirige tu mirada. Comienzas a ver lo cotidiano con ojos renovados. Una conversación banal, una taza de té, un atardecer cualquiera, todo se reviste de una sacralidad inesperada. Y es en este cambio sutil pero profundo donde descubres que no necesitas que la vida te sacuda para prestar atención. Basta con estar presente. Porque desde este lugar de contemplación consciente, incluso lo más sencillo cobra un brillo inédito. La vida deja de ser una serie de metas que conquistar y se convierte en una danza continua con el misterio. Una simple hoja que se desprende de la rama ya no es solo un evento natural, se convierte en una señal cargada de mensaje. Un tren que no llega a tiempo ya no representa una molestia, sino una invitación a detenerse, respirar y observar. Incluso el silencio, que antes era solo ausencia de sonido, ahora vibra con un significado profundo. Comienzas a darte cuenta de que nada es casual, todo habla, todo tiene un porqué encubierto que solo puedes leer con una conciencia despierta. Esto no es una ilusión ni una visión mágica desconectada de la realidad. Es una sintonización genuina con los matices sutiles de la existencia. Lo que antes parecían coincidencias sin sentido, ahora se sienten como piezas perfectamente colocadas por una fuerza invisible que guía con precisión. Tu percepción se expande, permitiéndote captar armonía incluso en el aparente caos, belleza en la ruptura, propósito en lo que antes parecía accidente. Ya no necesitas imponer significado ni buscar respuestas con desesperación. Comienzas a confiar profundamente en lo que se va, en lo que cambia, en lo que no tiene explicación inmediata. Reconoces que cada cosa ocurre no simplemente dentro del tiempo, sino a través de él, como si el propio tiempo fuera un río consciente que sabe dónde llevarte. Carl Jung llamó a este estado de lucidez realidad simbólica, un despertar donde la mente y el alma dejan de estar fragmentadas y se integran en una comprensión más profunda del mundo. No se trata de huir de lo tangible, sino de sumergirse plenamente en la experiencia de estar vivo, con todos los sentidos abiertos y una sensibilidad afinada. Te vuelves testigo del entramado invisible que sostiene lo visible, una arquitectura sagrada que subyace detrás de lo cotidiano. Y en esa comprensión, dejas de luchar por tener el control de cada paso, porque ahora reconoces una inteligencia mayor operando detrás del telón de la realidad. Ya no necesitas dominar, solo colaborar con ese flujo. Y rendirse, lejos de ser un acto de debilidad, se convierte en una expresión de sabiduría. Porque quien confía, ha comprendido que el verdadero poder no está en resistirse, sino en fluir con lo que es. Comienzas a rendir homenaje a la sabiduría acumulada en los pliegues del alma. Dejas de huir del dolor como si fuera una falla que corregir, y ya no te inquieta la necesidad constante de curarte como si estuvieras incompleto. Comprendes que la verdadera sanación no siempre es una meta, sino una forma de estar presente con lo que es, sin resistencia. Ya no corres tras la felicidad como si fuera un trofeo por conquistar. En cambio, aprendes a permitir que emerja desde adentro, siguiendo su propio ritmo, suave y sagrado, como una melodía que no se fuerza, solo se escucha. Porque luego de haber cruzado ese umbral invisible, tu relación con el tiempo ha sido irrevocablemente transformada. Ya no es una secuencia de compromisos, sino un espacio expandido donde la conciencia se extiende más allá de tus tareas cotidianas. Empiezas a moverte con intención, con ternura, con presencia total. Cada gesto se vuelve más deliberado. Dejas de reaccionar a los estímulos externos y eliges responder desde un lugar profundo, enraizado en tu verdad interior. Las pequeñas cosas, esas que antes pasaban desapercibidas, una mirada, la calidez del sol sobre tu piel, una melodía sencilla, ahora abren portales hacia tu interior. Ya no ves estos momentos como detalles triviales, sino como reflejos de lo sagrado manifestado en lo cotidiano. La búsqueda de sentido, que antes te impulsaba a mirar afuera, se transforma en una experiencia viva. Dejas de buscar el significado y comienzas a experimentarlo en el aquí y ahora, respirando simplemente por el acto de estar vivo. Este despertar no implica que la vida se vuelva más liviana o exenta de desafíos,
pero sí que se vuelve más plena, más auténtica, más tuya. Y en esta profundidad nueva, descubres que no necesitas grandes respuestas para estar en paz. Basta con estar presente en lo que es, dejando que cada instante revele su secreto sin prisa, sin presión. Porque ahora sabes, lo simple tiene el poder de revelar lo eterno. Ya no vives al compás frenético del mundo exterior, porque tu alma ha encontrado su propio ritmo, uno más pausado, auténtico y en profunda consonancia con una sabiduría interior que te guía sin estridencias. Ya no persigues el mañana como una salvación pendiente, has comprendido que lo sagrado no habita en la distancia ni en los logros futuros, sino en la pura inmediatez de la hora, en una inhalación consciente, en un paso sin prisa, en un instante de silencio que lo contiene todo. Cuando tu mirada se transforma y comienzas a percibir la vida con esta profundidad, ya no es posible volver a la antigua forma de existir. El presente se convierte en un espacio inviolable, en una tierra sagrada donde cada momento tiene peso y propósito. Llega, a menudo sin aviso, ese punto silencioso en el que dejas de vivir bajo las instrucciones escritas por otros. Dejas de intentar encajar en guiones impuestos y comienzas a escribir tu propia narrativa desde el centro de tu verdad. La validación externa pierde su dominio. Ya no mides tu valía según cuanto agradas, ni buscas la aprobación ruidosa del mundo como confirmación de tu camino. En su lugar, emerge dentro de ti una voz sabia y antigua, un susurro persistente que te invita a vivir desde la profundidad de tu ser auténtico. No es un impulso externo, es una llamada interna que no se puede ignorar. Este es el quinto signo de transformación espiritual. Comienzas a entender tu propósito con claridad cristalina, no como un concepto abstracto o aspiración ambigua, sino como una certeza viva que se refleja en cada decisión, en cada paso, en cada gesto cotidiano. Carl Jung describió esta etapa como el núcleo vibrante del proceso de individuación, el momento en que dejas de vivir como un eco de los demás y encarnas plenamente tu identidad única y luminosa. No eres imitación, ni reflejo, eres fuente. Un alma original que habita su luz sin concesiones. Y en este estado de despertar, tus elecciones ya no responden a la presión del entorno ni al deseo de agradar. Emergen con firmeza desde un núcleo interno de coherencia. Te descubres dejando atrás caminos que alguna vez parecieron inevitables, pero que ahora se revelan como jaulas sin sentido. Dejas de seguir rutas prefabricadas, no por rebeldía, sino porque por fin reconoces que tu libertad y plenitud solo pueden brotar de lo que vibra en armonía con tu esencia. Aquí comienza la vida vivida desde lo real. Lo que alguna vez fueron sueños ardientes, metas que perseguías con determinación, pueden empezar a desvanecerse suavemente, no porque fueran erróneos, sino porque surgieron de una versión antigua de ti, una que aún actuaba para complacer, que aún buscaba validación desde afuera. Esos anhelos pertenecían a un yo que negociaba constantemente su autenticidad a cambio de aceptación. Hoy, tu brújula ha cambiado. Ya no te impulsa el miedo a quedar atrás, sino una calma profunda, una certeza silenciosa de que has venido a ofrecer algo único al mundo. Esta lucidez interior no se presenta con estruendos ni con grandes anuncios. Llega en la suave expansión de tu pecho cuando dices no a lo que disminuye tu luz. Se revela en el brillo inesperado que aparece cuando das, hablas, creas o amas desde ese centro inquebrantable que ya no se oculta. La sientes en tu cuerpo cuando ciertas conversaciones ya no encuentran eco en ti, cuando sueltas papeles que antes sostenías con esfuerzo y ahora dejas ir con gratitud, comprendiendo que ya cumplieron su ciclo. Incluso tus nuevas aspiraciones no se sienten como construcciones, sino como memorias reencontradas. Tu vida ya no gira en torno a cumplir con lo establecido o demostrar tu utilidad. Ahora gira en torno a tu capacidad de expresar quién eres. Y aunque puede que este giro de conciencia resulte difícil de explicar a quienes te rodean, aunque no encaje en los marcos de lógica convencional, tu alma lo reconoce con claridad. Porque ella ha aguardado silenciosamente, año tras año, a que dejaras de pedir permiso y comenzaras a escuchar su susurro persistente desde dentro. Carl Jung enseñó que al vivir desde esa esencia auténtica, se activan movimientos interiores profundos que te dirigen hacia la integración. Es un proceso que trasciende la mente. Los fragmentos que antes intentabas unir a la fuerza ahora empiezan a encajar por sí solos, guiados por una inteligencia más antigua que el pensamiento. Ya no estás dividido. Estás regresando a casa. Y cada paso que das desde este nuevo lugar interior construye una vida que no solo es verdadera para ti,
sino también luminosa para los demás. Ya no llevas máscaras ni adoptas personajes para encajar, lo que muestras por fuera refleja, finalmente, la verdad de lo que vibra en tu interior. Se ha comenzado a tejer una sincronía poderosa entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Esa coherencia sagrada empieza a manifestarse en tus decisiones, tus gestos y hasta en tu silencio. Y a medida que avanzas por esta senda con los pies enraizados en tu autenticidad, comienzas a ver cómo todo, incluso lo que parecía desconectado, encuentra su lugar en el gran mosaico de tu existencia. Tu verdad, expresada sin estridencias, actúa como una llave invisible que abre puertas en otros. No inspiras desde el rol de maestro perfecto, sino desde la humildad de quien camina en coherencia con su alma, incluso cuando el terreno es incierto y las respuestas no están garantizadas. Hay algo profundamente magnético en alguien que ha dejado de luchar contra sí mismo, que habita su propósito sin necesidad de convencer a nadie. Esa serenidad tiene eco. No todos comprenderán tu transformación. Y no es necesario. Los que están en sintonía, los que también anhelan reconectar con su esencia, te verán y se sentirán llamados. Porque esta señal que estás viviendo va más allá de tener un propósito definido, es una resonancia energética con la misión de tu alma, una alineación que atraviesa la lógica y toca las capas más profundas del ser. Cada gesto tuyo se convierte en un acto consagrado. Cada paso que das, incluso los más pequeños, lleva la vibración de una intención sagrada. Y cada decisión que tomas no es impulsada por la necesidad o la aprobación, sino por ese sí interno, silencioso pero absoluto, que le das a la vida. Un sí que no se grita, pero que transforma. Porque cuando eliges desde tu centro, estás honrando no solo tu camino, sino también el de todos aquellos que necesitan tu verdad para recordar la suya. Descubres, con una lucidez serena, que el mundo no requiere réplicas ni imitaciones pulidas. No anhela una versión mejorada de lo conocido. Lo que verdaderamente necesita es tu presencia plena, sin filtros, sin pretensiones, una expresión viva de tu verdad más íntima. Lo que antes parecía una búsqueda inalcanzable se transforma en una realización palpable. Tu autenticidad es el regalo más valioso que puedes ofrecer. Y, como expresó Carl Jung, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Ahora ese privilegio ha dejado de ser una frase inspiradora, se convierte en el pulso real que guía tu existencia. Ya no vives aguardando a que llegue un propósito que te justifique. Tú mismo te has vuelto el significado. Tu simple existencia, cuando está en sintonía con tu esencia, se vuelve testimonio de lo sagrado. Y en ese despertar profundo, descubres que la iluminación no es una meta lejana ni un estado reservado para los sabios, es una manera de estar. No es algo que se persigue con ansiedad, sino una conciencia que emana silenciosa desde tu interior. La transformación ya no es un esfuerzo, es una consecuencia natural de tu presencia consciente. Has dejado de ser el que luchaba por convertirse, y te has transformado en quien simplemente es. En este punto del viaje, ya no se trata de reinventarte, sino de recordar lo que siempre fuiste antes de que el mundo intentara decirte quién debía ser. Y así, reconoces con paz que no eres la misma alma que dio los primeros pasos. Has crecido, te has despojado, has vuelto a casa. Y tu luz ya no se busca afuera, irradia desde dentro. Algo antiguo y profundo en tu interior ha despertado y ha comenzado a orientarse con determinación. Has atravesado un umbral sagrado, no anunciado por fuegos artificiales ni celebraciones, sino marcado por una metamorfosis serena, auténtica y sin retorno. Y en ese tránsito silencioso se ha revelado una verdad incontestable. No puedes regresar a las versiones anteriores de ti mismo, aquellas que aceptaban lo insostenible, que toleraban lo que ya no refleja tu alma, que creían en narrativas ajenas a tu esencia. El despertar en el que te encuentras no es una meta en la lista de logros personales, sino una forma nueva de habitar tu propia existencia. No es algo que haces, es lo que eres. Reconocer los signos de este camino no requiere de pruebas externas, solo la honestidad de admitir que algo más profundo en ti ha hablado, y tú decidiste escuchar. Has dejado atrás la ilusión del deber ser, abandonando máscaras, roles forzados y escenarios construidos sobre expectativas externas. Has transitado del ruido a la claridad, del actuar al simplemente estar presente. Ya no necesitas que el mundo te autorice para ser. Tu identidad dejó de depender del reconocimiento externo, ahora se nutre desde adentro.
Como enseñó Carl Jung, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Ese privilegio ya no es un concepto lejano ni un ideal abstracto. Es algo que palpita en ti hoy, que se expresa en tus gestos, en tu silencio, en tu forma de elegir. No estás buscando tu camino, lo estás encarnando. Con cada respiro consciente, con cada paso firme, con cada instante de quietud confiada, estás escribiendo tu verdad. Y aunque la vida pasada parezca lejana, no fue en vano. Fue el terreno que preparó tu florecimiento. Fue parte del viaje que te llevó exactamente hasta este punto de integración, donde por fin entiendes que cada experiencia, incluso las que parecían errores, fueron semillas de tu transformación. Te das cuenta de que aquello que una vez te hizo soñar fue también el terreno fértil donde tu deseo echó raíces. Pero ahora, ese mismo deseo ya no cabe en las estructuras que antes parecían hogar. Tu alma ha crecido, se ha expandido más allá de las formas antiguas de pertenecer. Ya no confundes el confort con la complacencia ni te dejas envolver por afectos que vienen disfrazados de aprobación. Has aprendido a distinguir entre lo que calma superficialmente y lo que verdaderamente nutre tu verdad. Lo que buscas ahora no es una idea prestada ni una respuesta impuesta. Anhelas una verdad silenciosa, pero poderosa, una que no necesita levantar la voz, porque su presencia es indiscutible. Una verdad que no busca convencer, sino simplemente revelarse en lo profundo de tu ser, como una luz que se enciende desde el centro y se expande sin esfuerzo. Esta claridad no necesita ser defendida, porque no proviene de una opinión, nace del alma. Y con ella, todo cambia. Tu manera de mirar se afina, tu respiración se vuelve más consciente, tus pasos se alinean con una nueva dirección. Ya no caminas por la vida desde el deber ni desde el miedo a fallar, sino desde una guía interna más sutil, más confiable y luminosa que cualquier mapa externo. Has dejado atrás la necesidad de títulos, roles o reconocimientos. Ahora, tu brújula es esa voz suave y constante que vibra en coherencia con quien eres. Tus límites ya no surgen del dolor ni del miedo, sino del amor propio. Son líneas que honran tu valor, no muros que aíslan. Y es precisamente esta firmeza amable la que empieza a hablar más alto que cualquier explicación. Incluso cuando el camino es incierto, no te desmoronas, te elevas. Porque en el fondo, una parte de ti nunca ha olvidado quién eres ni lo que viniste a manifestar. Lo que vives ahora es más que un cambio, es un regreso a lo esencial. Y en ese regreso, todo cobra sentido. Este no es el cierre de un ciclo, sino el inicio vibrante de una nueva forma de existir, tejida desde la alineación profunda con tu alma. Has dejado atrás la lucha constante por cumplir con estándares externos que nunca te pertenecieron. Ahora, en lugar de buscar validación fuera, permites que tu verdad interior florezca y guíe cada movimiento. Este despertar no se trata de cambiar hacia algo más aceptable, sino de permitir que lo que siempre fuiste emerja con plenitud. Has comprendido que el universo no responde a las máscaras ni a la perfección rígida, sino a la vibración genuina de la autenticidad. Y es precisamente esa autenticidad la que se convierte en espejo silencioso para quienes aún se encuentran en los márgenes de su propio despertar. Sin pretenderlo, tu presencia les ofrece permiso para descubrir la suya. No necesitas enseñar ni convencer, simplemente al ser tú, das ejemplo. No llegaste a este punto por accidente ni coincidencia. Este viaje fue trazado desde las capas más profundas de tu ser. Fuiste guiado, llamado, preparado en silencio, y ahora, plenamente despierto. Cada señal que encontraste en el camino, que a veces parecía azarosa, no fue aleatoria. Fueron convocatorias sagradas, recordatorios amorosos de tu alma para que volvieras a casa, no a tu historia pasada, sino a tu esencia eterna. No estás simplemente cambiando. Estás encarnando una transformación que toca la raíz misma de quien eres. Ya no evolucionas por necesidad, lo haces como expresión natural de tu expansión. Has respondido a la llamada. Ahora, el camino es tú. Y cada paso que das revela no un destino, sino tu verdad caminando el mundo. Estás despertando algo más que memorias. Estás reconectando con tu esencia, recordando no desde la mente, sino desde la expansión misma del alma. No es solo un proceso de sanación, es un florecer consciente. Y con cada paso que das a partir de ahora, no solo llevas contigo la sabiduría recogida,
sino también una presencia viva, luminosa, que no puede ser opacada ni arrebatada. Es la presencia de alguien que ha cruzado un umbral interior y ha abrazado el llamado con totalidad. Ya no hay retorno, pero ¿quién desearía regresar? El camino por delante seguirá teniendo curvas, momentos de caída y ascenso, pero ahora tú lo habitas desde la propiedad total de quien ya no necesita esconderse. Este sendero es tuyo, tejido con hilos de autenticidad, y lo caminas con la frente en alto, sin disculpas ni concesiones. La transformación que has iniciado ya no es teoría ni posibilidad futura. Es realidad. Es tu verdad hecha carne. Es la casa interior donde, por fin, habitas sin máscaras ni disfraces. Te has convertido en lo que buscabas. Has dejado de perseguir y ahora encarnas. Y si estas palabras han agitado una fibra profunda en ti, no lo ignores. Tu viaje apenas comienza. El siguiente video te sumergirá aún más en el proceso de sanación, crecimiento y redescubrimiento de tu poder interior. Puede que sea el giro que tu alma ha estado aguardando. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este no es solo el final de un video, es el principio de una nueva conversación contigo mismo. Suscríbete, dale me gusta, deja tu comentario y comparte este mensaje con quien también esté listo para despertar. Porque cada alma que recuerda su luz, enciende otra. Gracias por caminar este tramo junto a mí. Nos reencontramos muy pronto.